Comenzamos. Buenas tardes nuevamente, muchachos. Sean bienvenidos a la clase de acondicionamiento y gestión ambiental del territorio. Vamos a comenzar con el Plan Nacional de Descentralización, que es la segunda parte de la temática de descentralización y divergencia en el Perú. Es muy curioso cómo este Plan Nacional tuvo un horizonte temporal muy cortito, porque era solamente una gestión, en este caso una gestión presidencial, pero marcaba unas pautas muy claras sobre cuál es el camino a seguir. Yo sé que durante la etapa de universitarios o de estudiantes revisamos un montón de instrumentos de gestión de este tipo. El Plan Nacional de Recursos Hídricos, el Plan de Acondicionamiento Territorial, y podemos caer en la cuenta de que estos planos son simplemente letra muerta, es decir, que son documentos muy bien redactados, pero que poco o nada tienen que ver con la realidad y que tienen serios problemas en su implementación. Este ejemplo que vamos a revisar no es una excepción. Tiene ideas muy claras, muy concretas, que ayudarían a eliminar esas barreras de crecimiento, esas brechas de desarrollo, pero que lamentablemente no fueron ejecutadas como debían. Pero es uno de los pocos referentes a nivel Perú. Vamos a analizar también que en este periodo 2012-2016 se crea la Secretaría de Descentralización y se fortalece desde el punto de vista organizacional, es decir, se le da más funciones y más atribuciones presupuestales para poder gestionar estos procesos de desarrollo. Como lo hemos dicho, el horizonte temporal 2012-2016, el plan que vamos a analizar fue planteado y desarrollado por la Presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, junto con la Secretaría de Descentralización. Esta imagen nos suena de un pasado inmediato, y es que se desarrolló durante el gobierno del señor Ollanta Humala, que nació como un outsider, ¿no? Como esta imagen, digamos, fuera de foco, ¿no? Que nos brindaba una imagen distinta de un futuro, pero al final terminó recayendo en los mismos errores, ¿no? Y es que el poder de los factores macroeconómicos a veces diluyen cualquier carga política e incluso ideológica. Y lo hemos visto de primera mano con este señor. Y ni qué decir de la primera dama, ¿no? Nadine Heredia, de quien podríamos comentar unas cuantas cosas. El resumen del Plan Nacional de Descentralización nos plantea 5 ejes de intervención. El primer eje está enfocado en la conducción del proceso, articulación intergubernamental y participación ciudadana. El segundo tiene que ver con la descentralización administrativa. El tercero con el fortalecimiento institucional. Y el cuarto con la inversión descentralizada e integración económica. Y finalmente cerramos esta suerte de ciclo con el componente de descentralización fiscal. Yo creo que de estos 5 elementos o ejes de desarrollo podemos quedarnos con 2 que son el corazón de cualquier proceso de descentralización. Estamos hablando de una descentralización administrativa seguida de una descentralización fiscal. Estamos hablando de que los ayuntamientos, los gobiernos regionales o los municipios, por más pequeños que sean, puedan gestionar ellos mismos sus recursos desde el presupuesto hasta la recaudación de impuestos, que estaría en el foco de la descentralización fiscal. En otros lugares y en otros países, como lo hemos mencionado, el caso español es un caso paradigmático porque son comunidades autónomas. Cada comunidad administra su territorio, la captación de impuestos y la administración interna. De hecho, ellos pueden plantear propias tasas para el acceso a servicios públicos o de educación o incluso de transporte y algún servicio conexo. Es decir, tienen cierto grado de autonomía que pueden modificar sus variables macroeconómicas. ¿Qué pasa en el caso peruano? Que al no tener esta fase de descentralización, tenemos simplemente una ligera autonomía para gestionar proyectos de inversión y poco más, lo cual marca esa brecha, que es la brecha del desarrollo, que lo hemos visto en clase, tiene que ver con estas nuevas condicionantes. No es solamente cuánto dinero llega a una región, sino cómo se administra este dinero. Si es que es el gobierno regional el que tiene prelación,
o a lo mejor son los gobiernos locales los que podrían seguir con esta línea de desarrollo. Avanzamos un poco más. Importante, y es que el Plan Nacional de Descentralización arranca con el componente de participación ciudadana. Es decir, nos hemos dado cuenta que el ciudadano de a pie, como tú y como yo, es el ente o el personaje que está más cerca a los problemas, que curiosamente son los problemas que tenemos que resolver o que el ayuntamiento está llamado a resolver. Entonces, la participación es uno de los puntos, digamos, más trascendentes de este plan, pero que no han tenido los mecanismos necesarios para poder tener esa preeminencia. Es decir, sigue siendo una frase linda en un plan bien hecho y no una realidad. A ese punto nosotros tenemos que darle ese salto cualitativo. ¿Cómo hacemos que la participación ciudadana sea realmente efectiva y no forme parte de esta nube de demagogia, por decirlo de algún modo? Se me viene a la cabeza, y es que el único proceso de participación ciudadana que tenemos a nivel administrativo son los famosos presupuestos participativos, que al final son poco más que un saludo a la bandera, porque son mesas y mesas de trabajo donde se genera una lista de proyectos prioritarios, se discute sobre la trascendencia de los mismos y se alcanza un documento de trabajo a nuestra unidad ejecutora, o en este caso a la Gerencia de Desarrollo Económico. Pero nada nos asegura, y esto es curioso, nada nos asegura si estos proyectos se van a ejecutar. Y tampoco nos asegura, o en este caso la estructura administrativa no nos asegura, que estos proyectos se lleven de una buena manera. Es decir, la estructura queda coja, queda trunca, porque no tiene todos los componentes, sobre todo los de ejecución y los de fiscalización. Primer objetivo estratégico, estamos hablando de participación ciudadana. Fortalecer la articulación y conducción intergubernamental del proceso de descentralización, afirmando el rol rector del Gobierno Nacional en el marco del sistema de autonomías relativas e interdependentes entre niveles de gobierno. Esta última parte está marcado en un color distinto, y es que nos menciona esta búsqueda de autonomía y que esta autonomía sea realmente eficiente. Y hablar de que la autonomía no es una libertad plena, sino es una libertad condicionada a la libertad de un escaño o una escala de administración superior. Algo totalmente lógico: gobierno nacional, gobierno regional, municipalidad provincial y municipalidades distritales. La idea sería equilibrar un poco la balanza y dar la mayor cantidad de libertades a aquellos ayuntamientos que están en contacto directo con los ciudadanos, es decir, a los municipios distritales, lo cual no es una realidad porque existe una estructura de asignación de presupuesto que lo único que hace es justificar estos procesos desiguales y los va consolidando a lo largo del tiempo. El objetivo primordial es llegar a consensos políticos. Según la Secretaría de Descentralización, un consenso político es un acuerdo, es la generación de ideas rectoras, de líneas de desarrollo que sean compartidas por las distintas escalas de gobierno. Y aquí me detengo y me pongo a pensar un poco en qué es lo que ha pasado en nuestra región de Cusco. Realmente la visión de desarrollo que tenía la región se alineaba con la visión de desarrollo que tenían las provincias. A lo mejor vamos a ver que existen incluso rencillas de carácter histórico, ¿no? O sea, intentar segregar como siempre nuestra región y poder plantear líneas de desarrollo totalmente distintas e inconexas. Esto es lo más difícil de obtener, sea un ayuntamiento pequeño o sea un ayuntamiento de dimensiones considerables. La pregunta sería: ¿cómo se obtienen consensos políticos? ¿Cuáles son las estrategias más eficientes? O si estas estrategias están destinadas a simplemente recoger información que luego no tiene trascendencia alguna. Valdría la pena ponerse a pensar en eso. Vamos con la primera meta. La meta 1.1 nos plantea fortalecer la conducción del proceso a cargo de la Secretaría de Descentralización. Esto hablando como un órgano anexo a la Presidencia del Consejo de Ministros.
Nos dice lo siguiente: promover espacios de diálogo y coordinación, generar debates públicos informados sobre los desafíos de nuestro proceso de descentralización. Meta 1.2. Fortalecer los espacios de diálogo y coordinación. Promover instancias de coordinación entre gobiernos regionales y locales. Promover espacios de coordinación a nivel macro-regional. Cuando nosotros tocábamos el tema de la gestión de recursos hídricos, por ejemplo, nos dábamos cuenta que pasaba algo curioso, y es que no teníamos esa división clásica político-administrativa de 24 regiones. En el caso de recursos hídricos teníamos cuencas que funcionaban como mancomunidades, digamos que vinculaban a más de una región y que podían generar líneas de desarrollo en común. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra distribución política es tan arbitraria que lo único que hace es desviar estas líneas de desarrollo y genera una segregación casi planificada. Si nosotros pensamos en espacios de coordinación macro-regional, se nos viene a la cabeza la región sur, la macro sur, o incluso la región Inca, si nos remontamos a 20 años atrás. Entonces, en algún momento, esta idea de poder promover macroregiones, pero que no solamente sean de nombre, sino que puedan captar ellos mismos sus recursos y autogestionarlos, yo creo que solamente en ese sentido, o con esta idea, podríamos encaminar de mejor modo este proceso de descentralización. Cuando nosotros hablamos del Sistema Nacional de Centros Poblados, nos damos cuenta que existen 5 macrosistemas. Uno de ellos tiene como capitalidad a nuestra ciudad del Cusco y es el sistema sur-centro. Nos damos cuenta que el eje de desarrollo tiene mucho más que ver con sus potencialidades y con los recursos que tiene alrededor. Si nosotros ponemos en una sola bolsa todas las regiones del Perú, nos damos cuenta que vamos allanando todo el panorama. Y si nos vamos a cifras macro, pues nos quedamos contentos porque decimos que el PBI ha ido creciendo, pero no sabemos exactamente dónde y cómo ha crecido el PIB. A lo mejor hay regiones que tienen decrecimiento del Producto Bruto Interno fruto de sus deficiencias estructurales. Por ende, mientras más segreguemos, mientras más dividamos los datos, tenemos una visión mucho más completa de la realidad que queremos intervenir. Meta 1.3. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, que forma parte del objetivo número 1. Nos plantea lo siguiente: promover los presupuestos participativos por resultados, articular los proyectos participativos y rendición de cuentas con el ciclo del presupuesto público. Esta sigue siendo una tarea pendiente. Los presupuestos participativos son instrumentos de, digamos, lo voy a decir en términos más o menos complicados, ¿no? Es un instrumento de plusvalor político. Es decir, existen personajes, ¿no?, que están dentro de la administración que pueden ganar rédito político de estos procesos de participación. Salen a la palestra, generan consenso, ¿no?, salen en la fotografía del final del taller y luego pueden utilizar esta especie de jerarquía adquirida para postular cuando se lo permitan o cuando quieran. En muchos casos los presupuestos participativos solo han servido para eso, para agitar un poco a los pobladores durante unas cuantas semanas y luego cada quien a su rumbo y si te he visto no me acuerdo, lo cual no debería ser así. Si uno de estos proyectos participativos realmente se ejecuta, falta la otra parte, que lo vemos en esta segunda sentencia o frase: la rendición de cuentas con el ciclo de presupuesto público. Rendición de cuentas, ¿no?, sea el caso de un presupuesto público por administración directa o por unidad ejecutora, no está definida administrativamente con claridad. Es decir, tenemos cabos sueltos, tenemos vacíos administrativos que nos ayudan a evadir un poco esta famosa rendición de cuentas. Al mismo tiempo, esta meta 1.3 nos plantea promover los presupuestos participativos
pero que sean por resultados. Lo hemos comentado cuando hablábamos de la clase de estadísticas de la gestión de riesgos. Un presupuesto participativo por resultados plantea la creación de una cantidad de indicadores pensando en este proyecto, no solamente en la fase de pre y de inversión, sino en la fase de post-inversión. Es decir, cuando el proyecto ya está funcionando, cuando la obra ya está implementada y si realmente ha tenido el impacto que ha tenido o no ha tenido. Hace unas cuantas semanas conversaba con unos familiares míos, ¿no? sobre el caso del COVID y toda esta situación sanitaria. Y en algunas regiones del país salta algo escandaloso, ¿no? O interesante, como quiera llamarse. Y es que desde hace poco tiempo, apenas 6 años, se está llevando la gestión de los hospitales de salud mediante indicadores. Imagínense, solamente 6 años atrás. Y uno se pregunta, ¿y antes cómo llevaban la gestión? O sea, ¿se inventaban el número de atendidos o la oferta o la demanda de servicios de salud? Si no tienes un indicador que no es más que una cifra, ¿cómo valoras el crecimiento? ¿Cómo evalúas si es que has crecido, si es que has mejorado tu rendimiento o te has estancado? Y es muy curioso cómo en muchas municipalidades o ayuntamientos esta idea de hacer el seguimiento por indicadores es una idea totalmente desconocida, lo cual debería dejarnos mucho que pensar. Lo dicho, un indicador es un dato, es una fórmula, es una cifra matemática que nos ayuda a ver si es que vamos bien o no vamos bien. Los indicadores de gestión nos ayudan a ver cómo nos estamos desempeñando, si realmente vamos bien o hemos empeorado con el paso de los años. Meta 1.4. Fortalecer el sistema de transparencia y rendición de cuentas. Fortalecer los comités de vigilancia del presupuesto como parte del programa SNIP, que desde el año 2016 es el programa Invierte PE. Facilitar el acceso al CIAF mediante la famosa consulta transparente. La consulta transparente, muchachos, es una plataforma web en la cual nosotros podemos verificar cómo y cuándo se ha invertido en un municipio. Creo que podremos aprovechar, ahora que estamos aquí compartiendo esta pantalla, voy a aprovechar para mostrarles cómo funciona la consulta amigable del MEF. Lo único que hice fue ir al buscador y poner consulta amigable MEF. Y voy a la primera pestaña, seguimiento de la ejecución presupuestal. Y vamos a ver qué es lo que nos muestra. Es muy curioso porque no solamente tenemos cifras macro, sino tenemos cifras disgregadas por región, por periodo, por tipo de ejecución presupuestal, por, digamos, componente de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Al parecer no tenemos buena conexión, pero intentaremos avanzar con esta idea. Vamos a probar una vez más, a ver si es que tenemos suerte y nos aparece la web, la plataforma. No, al parecer tenemos problemas serios con esto. Pero bueno, a modo de comentario, la consulta transparente o consulta amigable es una plataforma web del Ministerio de Economía y Finanzas que nos ayuda a ver cómo se ejecuta el presupuesto. ¿Cuánto es el porcentaje de ejecución presupuestal de un municipio distrital, un municipio provincial o incluso de una región? Si es que manejamos bien esta plataforma, podemos sacar datos actualizados al día de hoy de la ejecución presupuestal a nivel nacional. También podemos ver cuánto de este dinero se invierte en gestión de riesgos, por ejemplo, cuánto se invierte en saneamiento, en vivienda, en transportes, turismo, economía, lo que sea. Entonces podemos sacar conclusiones en base a cifras de cómo nos estamos desempeñando.
Obviamente estamos hablando del año 2012, cuando se plantea este plan. Al 2016 hemos tenido un gran avance con el acceso libre a esta plataforma. A esta meta 1.4 debemos sumarle el segundo punto, que nos dice que deberíamos plantear criterios básicos para las audiencias públicas de rendición. Una audiencia pública es un evento en el cual está invitado toda la ciudadanía y en el cual usualmente una autoridad comienza a transparentar cuentas o etapas de un proyecto. En una audiencia pública, cualquier persona puede asistir y puede tomar la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa, o digamos, se muestra esta brecha del conocimiento, ¿no? Y es que pones enfrente a un público que no está del todo familiarizado con estos temas y pones en el estrado a un montón de tecnócratas, ¿no? Como nosotros en un futuro, que comienzan a lanzar cifras, indicadores y un montón de cosas. Y la brecha es muy fuerte. E incluso personas que tienen una formación universitaria o profesional, les cuesta entender estos procesos. Entonces, lo que nos plantea esta meta es hacer más accesible estas audiencias, ¿sí? Intentar traducir este lenguaje técnico tan complicado y pesado en términos sencillos. ¿Para qué? Para que las personas, ¿no? Los ciudadanos comunes y corrientes, podamos opinar de manera responsable frente a un problema o frente a una duda. Meta 1.5. Promover la gobernabilidad desde su dimensión intercultural. Este tema o esta meta 1.5 es una de las metas favoritas, o sea, es una de las metas que me gusta analizar por, digamos, por todas sus aristas, ¿no? Nos dice promover la gobernabilidad desde su dimensión intercultural. La interculturalidad implica el reconocimiento de diversidad, no solamente diversidad étnica, lingüística o geográfica, sino diversidad administrativa. Es decir, podemos tener ciertos lugares que por esta gran carga histórica podrían administrarse según sus costumbres o según la visión específica que tienen del mundo que los rodea, lo cual no siempre se cumple porque vemos cómo en un lugar que se ha acostumbrado a organizar sus procesos de un modo, ve cómo otro grupo, digamos otra escala de administración, intenta imponer sus esquemas, sus formatos y sus metodologías. Yo creo que esto es parte de un severo proceso civilizatorio, en el cual nos hemos creído el cuento de que el Estado es ese Estado benefactor y que puede solucionarnos todos los problemas de nuestra existencia. Cuando hablamos de la interculturalidad nos remitimos al manejo de suelo y al manejo administrativo de comunidades nativas y sobre todo de comunidades campesinas. Y es ahí donde saltan las chispas. Pensemos un poco, los conflictos ambientales de los últimos 10 años tienen que ver con esta cuestión de la interculturalidad. Y ya les he dicho, no es decir que tú eres aguajún, tú eres quechua o tú eres de tal lugar. Es decir, tú eres digamos, tú tienes esta tradición oral, cultural y lingüística y al mismo tiempo tienes un modo distinto de organizarte. Entonces, mientras más consciente sea el gobierno de esto, yo creo que podemos ir dando pasos hacia una verdadera interculturalidad y una aceptación y sobre todo una inclusión en nuestra estructura administrativa y política. El tercer punto muestra este conflicto, nos dice reconocer a las comunidades campesinas y comunidades nativas como formas delegadas de autogobierno. Un tema que está pendiente, pero que por lo menos aparece como una meta estratégica. Dentro de todo esto, del sinceramiento, de la participación, estamos hablando del sinceramiento de los gastos públicos, ¿no? En qué medida este fantasma de la corrupción desvía los fondos destinados a una obra hacia otro, y creo que lo hemos mencionado en una de las primeras clases, ¿no? Un estimado hacia el 2013 se desvía por términos, entre comillas, de corrupción, aproximadamente 1.000 millones de soles anuales. Esos 1.000 millones de soles es la asignación presupuestal
de la región de Cusco solamente por concepto de canon y regalías mineras. Entonces es como que le estamos quitando todo el presupuesto de una región solo por concepto de corrupción. O sea, el problema que nos persigue desde hace muchísimas décadas y siglos y que parece ser un mal de nunca acabar. Pasamos al segundo punto. En este segundo punto hablaremos de la descentralización administrativa. Un punto importante porque es delegar funciones y ver que los ayuntamientos, por más pequeños que sean, puedan organizarse desde su propia autonomía. El objetivo estratégico es el siguiente: mejorar la asignación de competencias entre los niveles de gobierno, evitando la duplicidad de funciones y recursos y la elusión de responsabilidades en la prestación de los servicios. Nuevamente, una frase que debería calar hondo, ¿no?, como temática de la clase: duplicidad de funciones. Duplicidad de funciones y recursos. Cuando hablamos de las escalas del gobierno y cuando hablamos de organismos de carrera, por así decirlo, del gobierno, nos damos cuenta que muchas de estas cumplen funciones muy parecidas. Y al cumplir funciones muy parecidas, aparece el caso contrario. Es decir, ya no tienes dos organismos que se ocupan de un mismo hecho o una misma problemática, sino te quedas con nada. Digamos, ambas instituciones se lavan las manos porque creen que la otra institución es la que puede encargarse de esto. Un ejemplo muy sencillo: la municipalidad provincial, que tiene potestad de administrar nuestros recursos desde el punto de vista ambiental. Tenemos la OEFA y tenemos la Autoridad Nacional del Agua. Tres instituciones que tienen que ver con los recursos, en este caso recursos hídricos, y que se van pasando la pelota, por decirlo de un modo gracioso, frente a un problema en concreto, lo cual hace que la toma de decisión no sea rápida y efectiva. Meta 2.1. Precisar y delimitar competencias y funciones en función al nivel del gobierno. Precisar competencias al nivel de gobierno en materia de ordenamiento territorial. Precisar competencias en materias prioritarias: salud, educación e inclusión económica. Aquí pasa algo muy curioso, y es que en el caso de salud, por ejemplo, está por encima el Ministerio de Salud que el mismo gobierno regional. Se tiene que establecer una suerte de lazos de cooperación para que un proyecto de gran magnitud pueda tener cabida desde la perspectiva de estas dos instituciones. Nuevamente, duplicidad de funciones que nos da como resultado que no hay problema en concreto, ¿no? Y obviamente la toma de decisiones se hace mucho más complicada. Precisar competencias a nivel de gobierno en materia de ordenamiento territorial. Este es un asunto pendiente y ha sido temática de curso durante varias semanas, cuando hablábamos del plan de acondicionamiento territorial, del plan de ordenamiento territorial, y es que no existe normativa que nos ayude a deslindar, ¿no? ¿Hasta qué punto es potestad del gobierno regional plantear un plan de este tipo? ¿Y hasta qué punto es obligación de los gobiernos distritales y provinciales acatar lo que dice la instancia superior? Hasta cierto punto la autonomía aquí nos juega una mala pasada, porque vemos que cada uno de los distritos tiene sus líneas en caminos distintos, lo cual no siempre es productivo, ¿no?, para el lugar que estamos interviniendo. Meta 2.2, completar la transferencia de funciones pendientes. Transferencia de funciones sectoriales pendientes a los gobiernos regionales. Transferencia de los programas de complementación alimentaria a los gobiernos regionales. Es decir, existen proyectos, como decíamos en la diapositiva anterior, que son prioritarios: salud, educación e inclusión. Entonces, estos proyectos, como tienen que ver con grupos vulnerables, solamente pueden ser canalizados mediante los municipios distritales. El gobierno nacional poco o nada puede hacer, por más que tenga buenas intenciones. Vemos aquí un cuadro en el cual
se hace como un resumen, ¿no? Aunque parezca mentira, es un resumen de competencias y funciones pendientes a ser transferidos a gobiernos regionales. Es muy curioso porque el plan que estamos estudiando se plantea este escenario. O sea, imagínense que sobre un mapa inmenso comenzamos a ver qué es lo que hace el MINSA, qué es lo que hace el Ministerio de Energía y Minas, qué es lo que hace el Ministerio de Vivienda, y luego ponemos sobre ese mismo tapete a nuestros gobiernos regionales. Y vamos decidiendo qué funciones podríamos canalizarlas o podríamos delegarlas a nuestros municipios. ¿Cuál debería ser el horizonte temporal? ¿Cuál debería ser la asignación presupuestal? O sea, el problema de descentralización no es más que el problema de delegar funciones y delegar presupuestos para poder llevar a cabo estas acciones, lo cual hace que el esquema sea cada vez más complejo y más difícil de poder llevar. Vemos en este cuadro, por ejemplo, que tenemos varias funciones, en este caso 8 funciones del Ministerio de Energía y Minas delegadas al municipio de Lima Metropolitana. Vemos un poco más abajo al Ministerio de Vivienda, Vivienda y Saneamiento, que ha delegado 18 funciones a 10 gobiernos regionales en concreto, Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, entre otros. Entonces vemos cómo descentralizar ya deja de ser un concepto abstracto, sino que se transforma en una acción concreta, que es delegar funciones y delegar presupuestos. La pregunta sería, ¿por qué delegamos función a un gobierno? Sí, ¿y por qué le negamos esta función a otro gobierno? O sea, ¿existirá algún parámetro que nos ayude a ver esto? Y obviamente es el diagnóstico situacional, es decir, si tienes una región que tiene un problema álgido de desnutrición, es obvio que vas a delegar funciones en políticas alimentarias para este lugar. Si tienes una zona, un departamento, una provincia o un distrito que tiene serios problemas en gestión de riesgos, es obvio que vas a delegar esta función al municipio más pequeño. O sea, así funciona este proceso. Imagínense, estamos hablando de 24 regiones que superan los 4.000 municipios entre distritales y provinciales. ¿Cómo se hace este jueguito? O sea, ¿cómo se distribuyen las funciones? Muy difícil plantearlo desde un punto de partida hasta un punto de final, pero muy fácil de hacerlo si entendemos que la descentralización es un proceso paulatino, es un proceso secuencial que tiene que estar monitoreado, se tiene que hacer el seguimiento, rendición de cuentas y otra vez la retroalimentación para comenzar el proceso. Me detengo aquí para comentarles algo que me gustaría comentarles porque son mis alumnos y yo siempre les comparto cosas. Y es que hace unos días conversaba con unos colegas también que se dedican a la docencia y yo les comentaba que a mí me parecía muy curioso que seamos muy buenos haciendo planes y muy malos ejecutándolos. Y es que parece que dedicamos el mayor tiempo y el mayor presupuesto a crear un plan que no es más que un concepto y una teoría, y dedicamos muy poco esfuerzo y muy poco dinero a ejecutar ese plan. Y en algún momento yo me puse, digamos, raro, ¿no? Me puse serio y, y les planteaba que sería mucho más eficiente dejar de lado estos planes que duran 6, 7, 8 años, una o dos gestiones, y dedicarnos a organizar la ciudad de manera directa. O sea, ver los problemas uno a uno, organizándolos, monitoreándolos, haciendo cambios de zonificación sobre la marcha. Yo creo que esta idea de gestionar la incertidumbre en la ciudad debería tratarse desde el seguimiento continuo, porque de nada sirve hacer un plan pulcro, interesantísimo, con ideas muy claras, cada 10 años y olvidarnos de lo que pasa en el espacio intermedio. Mejor sería plantear un plan más o menos modesto y alcanzable y encargarnos de que sea llevado a cabo de manera efectiva, con monitoreo, con equipos de trabajo, con seguimiento y con lo que haga falta, ¿no? Entonces valdría la pena ponerse a pensar en eso, ¿no? Los planes van bien, pero tenemos muchísimos referentes a lo largo de la historia y muy poco en concreto. Yo creo que deberíamos darle ese otro giro, ¿no?
y pensar que la ciudad, como el territorio, como el país, se gestionan día a día, se gestiona proyecto a proyecto, lo cual no deja de ser una idea interesante, ¿no? Pasamos a la meta 2.3, hablaremos de fortalecer competencias descentralizadas. Diseñar modelos consensuados de gestión macrorregional en materias prioritarias. Establecer indicadores de resultados en el ejercicio de funciones transferidas. El segundo punto es muy factible de implementar. Y es que los presupuestos participativos o los presupuestos por resultados tienen esta intención. No es solamente darle un dinero a un ayuntamiento y que invierte y ya, sino que este ayuntamiento, pasado un tiempo, nos rinda cuentas, no cuentas financieras, sino cuentas sociales del proyecto. Si el proyecto realmente tiene el impacto que hemos visto, si es que le falta una fase de implementación, si es que está sobredimensionado, lo que sea. Necesitamos monitorear. Por eso el segundo punto nos plantea establecer indicadores de resultados. Necesitamos trasladar todo a cifras, estadísticas, para ver cómo nos va en la gestión pública. El primer punto sigue siendo letra muerta, porque es diseñar modelos consensuados en gestión macrorregional. De hecho, existen, o sea, se desarrollan mesas de trabajo macrorregionales, ¿no? La macrorregión sur, la macrorregión del Collao, lo que sea, ¿no? Pero no tiene mayor sentido porque es solo un coloquio en el cual se exponen problemas y poco más, porque no tiene un correlato administrativo. Si es que no se crean mancomunidades que puedan generar lógicas administrativas y sobre todo presupuesto asignado, no se puede llevar a cabo estas gestiones macro regionales. Es imposible, porque simplemente se trata de mesas de trabajo donde se discuten cosas, se acaba, se toman la fotito y cada quien se va a su región a hacer lo que venía haciendo antes, lo cual no tiene mucho sentido. Dentro de esta misma meta, hablamos de dimensionar y efectivizar la asignación de recursos mínimos, con cobertura y calidad crecientes en los servicios públicos a la población. La asignación de recursos mínimos es un tema bastante complicado, digamos que saca chispas cada vez que forma parte de un debate o de un conversatorio. Y es que, en teoría, la asignación de recursos tiene que ver con la cantidad de población y con la necesidad que tiene esta población. Entonces, en algún momento se plantea la siguiente paradoja. Tengo una población muy grande con muy pocas carencias de servicios. Por otro lado, tengo una población muy pequeña, pero con carencias mucho más grandes. Entonces, si ponemos estos dos elementos sobre la balanza, nos vamos a dar cuenta que pesa más la mayor cantidad de pobladores que las necesidades insatisfechas. Las ciudades más grandes, las regiones más grandes, son aquellas que tienen mayor presupuesto. Desde un punto de vista, digamos, abstrayéndonos de esta discusión, podríamos pensar lo siguiente, ¿no? ¿Y qué pasa si yo invierto esta lógica? ¿Qué pasa si de manera mágica, ¿no?, o forzada, yo doy mayor presupuesto a la población más pequeña y menos presupuesto a la población más grande? En teoría, la población más grande tiene menos necesidades que satisfacer. Nos damos cuenta que la mayor cantidad de presupuesto asignado a una región o a una ciudad, lo único que hace es el famoso efecto de llamada. Es decir, en tal ciudad se están ejecutando tantas obras, necesitaré más mano de obra, necesitaré más comercio, más hospedaje, lo que sea. Entonces, lo único que hacemos es consolidar el crecimiento de esta población. Es decir, la población es grande y como le estamos dando más presupuesto, va a seguir creciendo en una especie de círculo virtuoso o vicioso, como quieran llamar. Y pasa lo mismo del lado contrario. Como esta población es pequeñita, tiene muy poco presupuesto, las necesidades son cada vez más grandes, pero la población no va a crecer porque no genera polos de desarrollo. Entonces estamos condenando a esta población a que tenga condiciones cada vez más miserables de vida. Entonces, si hablamos de este crecimiento macrocefálico de las capitales de nuestras regiones, es básicamente por eso, porque hay muchísimo dinero
que se reinvierte en la ciudad, no desde el punto de vista de la inversión privada, sino desde la propia inversión pública. Pensemos un poco, ¿cuánto dinero del presupuesto total de la provincia de Cusco se invierte en Cusco ciudad? Un montón, un montón. No tengo las cifras, pero es abismalmente grande al resto de distritos. Si realmente queremos generar sistemas urbanos equilibrados, tenemos que comenzar a darle la vuelta a este esquema, a pensar que el Estado no solamente tiene que entender el sistema desde la oferta y la demanda, sino que el sistema, en este caso el ayuntamiento, la gestión pública, puede forzar la oferta y puede forzar también la demanda. No es algo que no se pueda intervenir, al contrario, se puede inducir una oferta de servicios y una demanda de servicios básicos, lo cual es el kit del asunto en estas cuestiones de desarrollo territorial. En este caso, asignación presupuestal, tenemos que hablar del famoso PIA, Presupuesto Institucional de Apertura, que tiene que ver con la programación multianual de cada 3 años y que se va acumulando hacia finales de septiembre de cada año. Es decir, ya tenemos hacia septiembre el presupuesto que se va a invertir o se va a utilizar el año siguiente. Tenemos paralelamente el presupuesto institucional modificado, que es el presupuesto efectivo que se deposita a nuestras regiones. Y aquí pasa algo muy curioso. Si hablamos de presupuesto multianual, ya lo hemos dicho, septiembre, este presupuesto se retroalimenta con los devengados de años anteriores. El devengado es el dinero que se ha devuelto, es decir, que no se ha gastado. Si teníamos un ayuntamiento que tenía un 60% de ejecución presupuestal, ese año tenemos un devengado de 40%. Entonces, fíjense lo que pasa en este esquema. Tenemos el año actual, tenemos el año próximo y dentro de 2 años. A este presupuesto, que es nuestro presupuesto anual, tenemos que sumarle un horizonte de 3 años adelante. Y tenemos como resultado un presupuesto multianual, el cual tiene que ver con estos remanentes, estos restos de presupuesto. La programación multianual tiene que ver con una fase de programación y formulación y finalmente con una fase de actualización multianual. En la programación multianual a nivel analítico se genera hasta el 30 de abril para los gobiernos locales. Nuestra programación y formulación, es decir, las modificaciones a nivel macro y de estrategias que hacemos, tiene una fecha límite hasta el 18 de julio. Y la actualización multianual, es decir, en ese horizonte de 3 años, con la proyección para el año siguiente, nos plantea una fecha límite para saber el presupuesto institucional modificado, el famoso PIM. Y la fecha límite es el 28 de noviembre. Así esta fecha, nosotros ya sabemos a ciencia cierta cuánto dinero va a tener nuestro gobierno local al año siguiente. ¿Cómo se estructura nuestro presupuesto institucional de apertura? Mediante canon, sobrecanon y regalías, mediante los fondos de compensación municipal, mediante el Fondo Común, el FORCOR, que tiene que ver con los lugares que tienen yacimientos gasíferos y petroleros, y con la participación de renta de aduana. Es decir, si tenemos regiones que están cerca a una frontera, pues tenemos una asignación un poco más alta. A esto tenemos que sumarle los gastos corrientes y los programas y proyectos. Gastos corrientes quiere decir todo lo que gasta para funcionar el municipio, ¿no? El alquiler de los locales, el mantenimiento, el personal que trabaja dentro, etcétera, ¿no? El personal de planta. Y los programas y proyectos, pues son los programas que ya hemos planteado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y es que de los 8 puntos que hemos analizado, solamente 2 tienen que ver directamente con el municipio. El resto viene de fuera. Son un montón de fondos de compensación que se definen desde fuera del ayuntamiento. Entonces esto hace que estemos más o menos atados a nivel presupuestal, que no sepamos cuánto dinero vamos a tener el año siguiente si es que no superamos estos indicadores de rendimiento. A esto tenemos que sumarle el hecho de que el canon, sobrecanon y regalías
se distribuye según el distrito, la provincia y la región. Existe una propuesta desde Plataforma Ciudadana de que el canon sobre canon y regalías se pueda distribuir de manera equitativa a modo de un fondo de compensación a nivel de todas las regiones, lo cual, en términos teóricos, no estaría nada mal. Existe también otra propuesta desde Plataforma Ciudadana de que el canon sobre canon y regalías pueda tener un monto diferido, porque estos montos tienen que ver con un porcentaje del impuesto a la renta que declaran estas empresas, las empresas mineras. Entonces, como va variando el precio de los metales, ¿no? El precio del petróleo, del gas, el impuesto a la renta también va variando. Y eso hace que nuestros presupuestos cambien de manera significativa de un año a otro, lo cual podría modificarse planteando este canon diferido, es decir, un monto construido a nivel de promedio de los últimos años y que sea un monto fijo, que sea a modo de un alquiler que no varíe en absoluto y esto haga más sencilla la gestión del presupuesto. Meta 2.4. Implementar un sistema de supervisión y evaluación de gestión municipal. Para esto necesitamos elaboración de un plan de supervisión y evaluación de competencias y su impacto en servicios públicos. Un sistema de evaluación abierto y transparente. Ya lo hemos visto hace un momento, la consulta amigable del MEF es parte de esta estrategia. Y la elaboración de un plan de supervisión y evaluación tiene que ver con los procesos de rendición de cuentas, que está en manos de la Oficina de Control Institucional y la Contraloría General de la República en el caso nacional. Vamos a ver qué pasa algo, ¿no? Este dato yo lo encontré cuando estaba desarrollando las clases y era un dato que saltaba a la vista, ¿no? Y nos planteaba la siguiente pregunta. ¿Quién controla los sueldos de nuestros funcionarios? De los funcionarios de rango más alto. ¿Existe alguna ley? ¿Existe alguna escala? ¿O simplemente es cuestión de control interno de la propia organización? Entonces me doy con la sorpresa de que no existe un límite para poder plantear estos famosos sueldos millonarios. Desde la ley Servir, ¿no?, de hace unos años se planteó un mejoramiento de los sueldos en la gestión pública. ¿Cuál era el punto, digamos, o el punto de debate? Y es que si no le damos buenas condiciones de trabajo a los servidores públicos, los mejores cuadros digamos, los perfiles más brillantes van a estar siempre fuera de la gestión pública. Y si tenemos fuera de nuestra gestión a las mentes más brillantes, ¿quiénes nos quedan? O sea, para generar políticas que realmente impacten en nuestra región o en nuestro ayuntamiento. Por eso es que los sueldos de los municipios van subiendo poco a poco, porque está dentro del marco de la ley Servir. Es decir, estamos atrayendo a buenos cuadros, a buenos perfiles, que realmente quieran aportar a su región o a su municipio, sin que esto implique que se queden en la presa o poco más, ¿no? Aunque suene irónico. Tenemos el otro lado, el otro extremo, que son estos sueldos de los funcionarios, digamos, los sueldos más altos de nuestros funcionarios, según el portal de transparencia de la Contraloría General de la República. Estamos viendo al presidente del Poder Judicial, que gana un sueldo de 46.717 soles mensuales. Tenemos al presidente del Banco Central de Reserva, con un monto parecido, con 41.637. Tenemos al Contralor, que en ese entonces era Nelson Sac Yalta, que ganaba 32.500, un poquito menos. Y vemos que nuestros viceministros y nuestros fiscales de la Nación ganan aproximadamente 28.000 soles mensuales. Obviamente son cuadros que se han formado a lo largo del tiempo, han tenido que escalar muchísimo para poder llegar a este punto, pero yo creo que marca una pauta muy fuerte, ¿no? Tomando en cuenta que estamos en un país donde un porcentaje significativo de la población está por debajo del límite de pobreza y que el sueldo mínimo vital ha subido, pero a duras penas, ¿no? O sea, casi raspando un poco en los últimos años, pero no ha llegado a ser una cifra razonable.
Entonces vemos cómo desde la propia gestión podemos contribuir a este desarrollo desigual a nivel de sueldos, a nivel de asignaciones y ni qué decir a nivel de actos de corrupción. Hablaremos ahora del fortalecimiento institucional. Este punto es importante porque entendamos que cada municipio, sea distrital, provincial o incluso una región, en cierto punto funciona como una empresa. Y la empresa necesita hacer todos sus procesos lo más eficientes posibles. Existe un método que es el método Lean, que es el método que intenta evitar todo tipo de desperdicio. Entonces, desde el punto de vista organizacional del Estado, se tiene que pensar también en esos términos. Todos tenemos en la cabeza la idea de la burocracia, ¿no? De los trámites interminables, de los paseos de una oficina a otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los municipios tienen la potestad de reorganizarse internamente. Si hace falta dividir una gerencia en subgerencias, si es que tengo subgerencias que no sirven para nada, la fusiono con otra, puedo eliminar oficinas enteras y crear otras, es decir, tienen autonomía. No existe una ley que les obligue a tener una estructura en concreto. Obviamente son plantillas que se han ido fortaleciendo a lo largo del tiempo, pero se pueden modificar. Esto que suena nuevamente abstracto, se puede verificar de manera muy sencilla. Por ejemplo, el municipio, la municipalidad de Villa María del Triunfo, tiene una subgerencia de agricultura urbana. Una subgerencia, es decir, es un escaño menor a la gerencia de desarrollo económico, que dicho sea de paso, tiene 3 subgerencias. Tiene la subgerencia de agricultura urbana, la subgerencia de comercio y la subgerencia de desarrollo económico propiamente dicho. Entonces podríamos organizar, es como, imagínate que eres un alcalde que tienes un montón de personas. Entonces tienes que organizarlas de la mejor manera. A las oficinas que más trabajo tienen, pues tienes que delegar más personas, más recursos, y a las que menos, pues tienes que ir transando un poco sobre cómo van a sobrellevar sus acciones. En muchos casos, los municipios tendrán que contratar o tercerizar acciones que, digamos, salvando ciertos detalles, es mucho más eficiente que tener a personal en planta trabajando a tiempo completo, porque, digamos, te saltas por encima los beneficios laborales de estos trabajadores. Pero salvando ese detalle, una organización gubernamental, en este caso un ayuntamiento, un municipio, puede organizarse de la mejor manera. Entonces la pregunta es, el municipio que nosotros tenemos, un municipio conocido, ¿cuántos años sigue con el mismo modelo institucional? ¿Cuál fue su última modificación? ¿Realmente se han puesto a pensar en cómo funciona desde dentro o simplemente han dejado que las cosas sigan como siempre? ¿Por qué? Porque no se van a meter en problemas porque su gestión solamente dura 4 años y no quieren ser el villano de la película, porque en algún momento estos señores, ¿no?, que conocemos como políticos, pues querrán repetir el plato. Entonces, yo lo veo desde esa perspectiva. Es una falta de compromiso porque se cree que la gestión es una gestión intocable, ¿no?, que luego da rédito político para poder seguir sacando esta suerte de plusvalor, ¿no?, esta suerte de ganancia extra de tu paso por la administración pública. El objetivo estratégico, establecer mecanismos e instrumentos eficaces que faciliten a los gobiernos regionales y municipales fortalecer su institucionalidad y desarrollar capacidades de sus autoridades y servidores públicos. Frente a esto tenemos que pensar, lo dicho hace un momento, que la estructura organizacional del ayuntamiento puede modificarse. Es decir, podemos generar cuadros, oficinas, gerencias, subgerencias que nos ayuden a ver de otro modo, ¿no?, desde otra perspectiva, la organización de nuestros lugares, ¿no?, de los lugares donde vivimos. Voy a retroceder un poquito. Nos hemos quedado aquí, desarrollar capacidades. Vamos a la meta 3.1, que es fortalecer la reforma efectiva del servicio municipal. Mejorar los topes remunerativos de los servidores públicos, lo que les mencionaba, ¿no?, la ley Servir.
Asegurar los recursos para financiar gastos corrientes. Racionalizar para racionalizar para generar una proporcionalidad en los famosos cargos de confianza. Dentro de la estructura organizativa existen muchos elementos de este tipo, o sea, cargos que son como inventados, ¿no? De asesoría o de consultores externos, que poco o nada aportan a la gestión. En la mayoría de los casos son favores políticos que se van pagando poco a poco. Entonces, la nueva ley Servil del año 2017 plantea la reducción al mínimo de los cargos de confianza. Y para esto entra el organismo de control institucional y la Contraloría de la República. Realmente verificar si estos cargos de confianza ejercen su función, si es que son realmente productivos o si son simplemente pantalla, ¿no? Amigos del alcalde o de quien sea, que están ahí simplemente por un favor político, lo cual no está mal y yo creo que es un punto que se debería tratar. Meta 3.2, implementar políticas de desarrollo de capacidades dentro del Plan Nacional de Descentralización. Establecer perfiles mínimos de competencias para puestos clave, es decir, poner la valla alta para los cargos de mayor pericia técnica o de gestión. Es decir, necesitamos los mejores cuadros, necesitamos los mejores perfiles en estos lugares. Certificar la oferta de capacitación y asistencia técnica. Creación del Observatorio de Buenas Prácticas para la Gestión Pública. Este fue un proyecto que no llegó a buen puerto, que de hecho duró poco más de un año, pero que desde mi punto de vista era un proyecto bastante interesante, ¿no? Hacer una plataforma, ¿no? Como el Observatorio del Ministerio que vimos durante alguna clase, pero desde el punto de vista de la gestión pública, donde se comunique, se proyecte de manera transparente cuáles son estos avances en la gestión pública, que a veces son muy pequeñitos, pero que pueden ser significativos a lo largo del tiempo, con el paso del tiempo. Meta 3.3, facilitar procesos de rediseño organizacional. Lo dicho, ¿no? El organigrama, que es como un diagrama de burbujas, se puede hacer y rehacer las veces que queramos, intentando adecuar esta estructura a nuestras propias necesidades. Es decir, que seamos pertinentes con la cantidad de gerencias o subgerencias que planteamos, con la cantidad de personal que vamos a asignar y sobre todo con el presupuesto estimado para cada uno de ellos. Actualizar las normas que regulan los instrumentos normativos. Autorizar la reestructuración de las unidades ejecutoras presupuestarias. Plantear la famosa valla mínima. Esta valla mínima adquiere un nuevo rostro hacia finales del 2016, cuando cambiamos del Sistema Nacional de Inversión Pública al Invierte PE, que nos plantea una valla de aproximadamente, no recuerdo bien si eran 70 UITs, el equivalente a 3 millones de soles para poder elaborar un proyecto mediante ejecución directa, mediante una ficha de preinversión, o hacer un estudio mucho más detallado. Es decir, ahora se puede ejecutar más rápido y más fácil si es que el proyecto no supera los 3 millones de soles, lo cual facilita la labor de nuestros administradores públicos. Y finalmente, quedarme con esta imagen para mostrarles que la administración pública o bien puede estar muy cerca al poblador o puede estar muy desconectada del mismo. Y que nosotros, los profesionales, ¿no? En formación o ya ejerciendo, estamos llamados a formar parte de la misma, ¿no? Y lo decía en una clase que no formaba parte del curso, sino de otro, lanzaba la siguiente premisa, ¿no? Si nosotros no nos vinculamos, si nosotros no nos comprometemos, ¿quién lo va a hacer? O sea, si nosotros no nos lanzamos a cambiar nuestra situación, no esperemos de brazos cruzados a que alguien más lo haga. O sea, en algún momento a ustedes se les planteará esta idea, ¿no? O me dedico al sector privado o me dedico al sector público. Entonces mi intención es decirle que el sector público no es malo per se, o sea, no es malo porque sí. De hecho, no es nada malo porque estás promoviendo el desarrollo de tu propio lugar de residencia, lo cual, más allá de darte una
digamos, una solvencia económica te puede dar como una especie de retorno, ¿no? De índole moral o de índole, yo qué sé, ¿no? De compromiso por la sociedad. Yo creo que a ese punto tenemos que plantearnos y que la administración pública de algún modo u otro nos va a llamar y nos va a tener muy cerca. Y la idea es que todos tengamos las cosas claras de que estamos yendo a estos lugares a servir y a aportar nuestro granito de arena. Con eso, muchachos, yo termino con esta diapositiva, pero les tengo una mala noticia y es que la clase continúa. Vamos a aprovechar el segundo bloque de esta clase para hablar de indicadores de desigualdad. Y es que a lo largo del curso hemos hablado de desequilibrio, hemos hablado de desigualdad, disparidad, variación, descentralización, pobreza. Digamos, son muchos términos que tienen que tener su correlato en la realidad. Digamos, tienen que tocar tierra en algún momento. Entonces, me gustaría compartir con ustedes 3 indicadores de medición de desigualdad, explicarles más o menos cómo funciona, mostrarles incluso la parte matemática y cerrar con un indicador que a mí me llamó la atención. O sea, es de un estudio, es de una investigación del 2016, pero yo lo descubrí hace poquito. Entonces, me gustaría compartir este descubrimiento con ustedes, ¿no? Entonces, dejaré esta diapositiva tan entrañable aquí y pasaré a esta otra. Dicho sea de paso, esta diapositiva no es hecha por mí, sino escarbando un poquito le he podido encontrar, y es de la Universidad ICESI de Colombia. Es un manual de técnicas de medición económica, metodología y aplicación en el contexto colombiano, y fue editado por 2 profesores que son Eduardo Lora y Sergio Prado. Y esta es la 5ª edición, que está en una edición muy resumida. El capítulo 4 de estos instrumentos de medición nos muestra indicadores de desigualdad, pobreza y desarrollo urbano. El término de desigualdad es un término engañoso, ¿no? Porque va de la mano del concepto de diferencia y de diversidad. En algún momento, ¿no? Las condiciones iguales, digamos, planteaba igualdad para todos. Pero luego nos damos cuenta que no todos somos iguales, que no todos tenemos las mismas necesidades ni los mismos beneficios. Entonces la desigualdad podría tener ese otro rostro, un rostro raro, como ambiguo, poco claro. Pero a mí me gusta decir que la desigualdad, al igual que la pobreza y el desarrollo humano, son conceptos que están conectados con el acceso a las oportunidades. Si tienes a 2 personas, independientemente de la cantidad de dinero que tengan, se comienza a medir la capacidad de acceder a servicios y a oportunidades de empleo. De este modo podemos definir estos umbrales de pobreza, porque la pobreza monetaria, aunque suene un tanto romántico e idílico, se puede revertir, pero la falta de acceso a oportunidad es un mal estructural que es muy difícil de vencer. Entonces, ¿qué es lo que intentamos con estos indicadores? Reconocer que existen problemas, que existen fallas estructurales, fallas de base, de raíz en nuestra estructura territorial. Y frente a ellas tenemos que plantear una posición muy clara, ¿no? Equilibrar el sistema mediante el reconocimiento de estas famosas grietas. Bueno, esta es la estructura del documento que vamos a revisar. La introducción la vamos a pasar rápido y nos vamos a ir directamente a los indicadores de desigualdad. Un indicador no es más que una fórmula, es un dato que va variando a lo largo del tiempo o incluso va variando en un mismo tiempo, pero en lugares distintos. La ciudad es un espacio heterogéneo. Los grupos sociales que viven en estos lugares también son heterogéneos, son diversos, son complejos. Por ende, los indicadores económicos, macro y micro, no tienen por qué mostrarnos una realidad homogénea. Hasta ahí todo bien, ¿no? Vemos que las ciudades del norte tienen un empuje distinto, que las ciudades de la selva van por otra línea de desarrollo. O sea, hablar de desigualdad es entender que somos distintos.
al mismo tiempo. Pero la pregunta es, ¿qué tan distintos somos? Y eso es, digamos, esta es la respuesta que intentamos hallar mediante el uso de estas fórmulas matemáticas. ¿Qué tan distintos somos unos de otros? Si realmente esta diferencia o esta brecha es significativa o es una brecha muy leve que podríamos dejarla pasar. Lamentablemente en el caso latinoamericano no es una brecha muy leve, es una brecha bastante grande. Los indicadores de desigualdad nos dicen que el crecimiento económico de las últimas décadas no se ha distribuido equitativamente, que por azar del destino, entre comillas, existen lugares y sectores que han podido sacar más provecho de estas condiciones, de este crecimiento económico a nivel global. Del mismo modo, podríamos plantear la premisa a nivel de efectos de una emergencia sanitaria, como lo que estamos viviendo. Y parece curioso que existen sectores que más han sufrido con este confinamiento, que han sido más golpeadas que otros. Y la pregunta es ¿por qué? Vamos a comenzar con el primer indicador, que es la curva de Lorentz. La curva de Lorentz nos plantea una equidistribución que puede representarse como una diagonal. La diagonal estaría representando, mejor dicho, una distribución perfecta, un escenario ideal. Si prestamos atención a este plano cartesiano, ¿no?, en el medio de la imagen, podemos ver el porcentaje de la población en el eje X y el porcentaje del ingreso, dinero, en el eje Y. Lo lógico es que los dos ceros coincidan y que el 100% coinciden ambos, porque el dinero no va a desaparecer dentro de la muestra. Lo que sí nos muestra muchas variaciones es la parte intermedia. Es decir, si viviríamos en un escenario ideal, el 25% de la población, la cuarta parte de la población, debería tener el 25% de los ingresos. La mitad de la población debería tener la mitad de los ingresos. Las tres cuartas partes de la población, las tres cuartas partes del ingreso. Y nuevamente el 100, que es el punto de inflexión, el punto máximo. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro contexto, ¿no? En la mayoría de los escenarios urbanos? Vemos que la curva se ralentiza. Vemos que la curva de Lorentz nos muestra un esquema como este. Vemos una gran cantidad de población, aproximadamente la mitad de la población, que apenas alcanza el 10% de los ingresos. ¿Qué nos dice esta gráfica? Que aproximadamente el 80% de los ingresos está en manos del 20% más rico. Es decir, que hay personas que tienen muchísimo dinero, pero que representan una proporción menor en la población. Los multimillonarios, ¿no?, los profesionales laureados, ¿no?, el presidente del Poder Judicial o el Contralor, como lo hemos visto hace un momento. Pasa en cualquier muestra. Son muy raros los casos en los cuales la curva de Lorentz se acerca a la diagonal perfecta. Y aquí lo podemos ver. Por ejemplo, hasta el 40% de la población apenas llegábamos a un 10% de los ingresos. La mitad de la población a un 15% y el 60% de la población alcanza aproximadamente el 20% de los ingresos. Distribución totalmente desequilibrada. ¿Y cómo se hace esto? Mediante fórmulas matemáticas sencillas, ¿no? Vamos sumando los individuos, vamos sumando los ingresos y vamos haciendo porcentajes acumulados. Y en función a esto trasladamos nuestros datos y verificamos qué tan distorsionada está nuestra curva de Lorentz. ¿Qué tan distorsionada está nuestra curva? Pasamos al segundo indicador, que es el indicador más conocido porque tiene un nombre muy fácil de aprender, ¿no?, que es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini va de la mano de la curva de Lorentz, que dicho sea de paso, Lorentz fue un matemático que desarrolló la base matemática para la comprobación de la teoría de la relatividad. Esta dilatación y contracción del espacio que fue
comprobada por Minkowski hacia 1919. Entonces, digamos que hay historia, ¿no? Hay tela que cortar con este señor Lorentz. Bueno, el coeficiente de Gini es una reinterpretación de la curva de Lorentz. La curva de Lorentz nos plantea esta diagonal. Y el coeficiente de Gini nos plantea el área que se ocupa entre la diagonal ideal y la curva distorsionada. Es decir, vemos aquí en esta imagen una serie de puntos y tenemos que calcular la incidencia de toda esta superficie con respecto a la diagonal final. Es decir, tenemos que calcular el área que estamos distorsionando. Con lo cual, el área más distorsionada tendrá un indicador más alto y el área menos distorsionada tendrá un indicador más bajo. Por ende, el indicador o el coeficiente de Gini oscila entre 0 y 1. El 0 es el equilibrio perfecto y el 1 es el desequilibrio perfecto. O sea, es el grado máximo de desigualdad. En el caso peruano, nuestro índice de Gini alcanza el 0.6 de valor o de coeficiente. Es decir, estamos por encima de la media de nuestra región y nos plantea, digamos, esta imagen mucho más verificable. Es decir, la desigualdad que nosotros vemos en el día a día se puede contrastar con los datos. La fórmula para calcular es dividir el área del triángulo definido por la diagonal de Lorentz entre la superficie representada por la recta distorsionada, que la tenemos aquí. La fórmula es más o menos sencilla y las tablas pues se generan de este modo, ¿no? Vamos generando el número de personas, se van acumulando y vamos haciendo una suma diagonal hasta llegar a un indicador total. Obviamente esto, visto desde manera analítica y matemática, es mucho más sencillo de ejecutar. Vamos un poco más adelante y hablaremos de un tercer indicador. Este indicador es el indicador de Theil. El indicador de Theil es uno de los indicadores de entropía. Muchos años después, ¿no?, de que Theil planteara este indicador, vino un señor que se llama Michael Batty, que planteaba la entropía urbana. Y él se daba cuenta que la entropía dejaba de ser ese concepto de la termodinámica que ayudaba a mover un sistema cualquiera. Se daba cuenta que la entropía tenía que ver con el intercambio, la velocidad del intercambio y la distancia de estos nodos o puentes. Dicho de un modo sencillo, la entropía se puede entender como como el desequilibrio entre dos compartimentos. Cuando Kevin Calcius plantea el concepto de entropía, nos plantea un ejemplo muy sencillo. Genera un pistón, un compartimento lleno de gas al inicio y un compartimento lleno de gas al final. Entonces él dice, ¿no?, para que el pistón comience a desplazarse y genere este movimiento que accione una máquina mucho más grande, necesita una diferencia de presiones. Y es que si tengo la misma presión en ambos lados, el pistón nunca se va a mover. Entonces necesito una diferenciación marcada para que el sistema eche a andar. Aunque suene a ciencia, ¿no?, aunque suene a matemáticas, esto tuvo una implicancia macroeconómica muy fuerte. Y es que incluso nosotros podemos asumir que el desequilibrio es un mal necesario. O sea, podemos asumir que el sistema económico en el que vivimos es como un pistón y que necesitamos esta diferencia de manera, digamos, de manera obligatoria para que nuestro sistema comience a andar. Desde el otro punto de vista, ¿no?, desde una crítica mucho más reaccionaria al sistema imperante, podríamos plantear también la condición de nuestra economía en los mismos términos, que en todo proceso de desarrollo hay quien gana y quien pierde, ¿no? O sea, hay alguien que sale ganando, que se enriquece, y hay un gran porcentaje de la población que se queda cada vez más pobre. Entonces, podríamos nosotros asumir que esta es una lógica, digamos, ya dada, o sea, que es algo así y que no va a cambiar.
pero estos indicadores nos muestran que la entropía se puede disminuir, que podemos medir esa cantidad de caos, ¿no? o de azar en nuestras muestras, y podemos plantear estrategias para contener estos procesos de desigualdad. Entender que esta máquina del mundo que necesitaba desigualdad no tiene por qué ser cierta y no tiene por qué ser una máquina ideológica, es decir, no tiene por qué mantenerse así siempre. Se puede plantear, como en cualquier otro aspecto de la vida, soluciones alternativas a este famoso desequilibrio. Como les decía, un concepto de física, ¿no? de termodinámica, comenzó a alimentar, digamos, los postulados de la economía neoliberal muchísimas décadas después. Bueno, Henry Thiel plantea el concepto de entropía mediante este indicador, que es conocido como un indicador de disparidad. Lo mismo, tenemos un número de elementos que se van sumando unos a otros, no todos son iguales porque tienen propiedades totalmente distintas. Estas propiedades van a marcar un punto de quiebre. Y la idea es medir hasta qué punto un elemento es capaz de influir en el sistema total. Es una especie de ponderación en función a la cantidad de elementos y en este caso a la cantidad de ingresos o de dinero que acumulan todo este sector. Si hablamos desde el punto de vista estadístico, nos acercamos un poco a los términos de desviación estándar y varianza, ¿no? Que nos plantea qué tan diversa es nuestra muestra con un valor de 1 y 0 si es que la muestra es totalmente homogénea. La fórmula la tenemos aquí. El índice de Thiel es 1 sobre n, n es el número de elementos, que, digamos, hace factor de una sumatoria de y subíndice i y y a modo de promedio de la muestra total. La idea es ver qué tan grande es este valor dentro de la muestra, se aplica un logaritmo y se aplica el logaritmo, o sea, es un factor frente a la sumatoria total. El resultado es el famoso índice de Thiel, que mientras más altos valores tiene, mayores índices de disparidad manifiestan sobre la muestra. Es el índice al que yo le tengo mayor cariño porque lo he ejecutado varias veces y, digamos, te da una muestra distinta. De hecho, hay varios estudios en los cuales se comparan estos tres índices. La diagonal de Lorenz, el coeficiente de Gini y la desigualdad de Tate. Y al final vemos que estos tres indicadores marcan posturas distintas. Por eso los indicadores se tienen que tomar con pinzas para ver si es que son realmente pertinentes o no lo son. Aquí tenemos un ejemplo del coeficiente de Tate que nos muestra esta entropía. La entropía en términos físicos es la medida del caos, ¿no? Y yo sé que este término, el concepto de caos, nos llama mucho la atención y no es un hecho que pueda quedar, digamos, inalcanzable. Existen muchos teóricos y muchos matemáticos que han intentado domesticar, entre comillas, este concepto, porque la realidad a la cual nos enfrentamos es una realidad cambiante, llena de incertidumbres, hasta cierto grado marcado por el azar. Y nosotros como estudiosos tenemos que plantearnos estas nuevas condicionantes. Precisamente ayer leía un texto que hablaba sobre esto, que es de un filólogo también, que es catalán y se llama Jorge Basenberg. Y hablaba de esto, ¿no? Que la termodinámica daba paso a otro paradigma del mundo. La estaticidad y los efectos reversibles nunca han formado parte del mundo. El equilibrio no es más que un punto instantáneo y transmutable en la materia. Es decir, que el equilibrio es ficción, que es imposible encontrar un equilibrio perfecto, ni en la materia, mucho menos en la estructura social. Eso no quita que podamos intentar reducir estos indicadores de desigualdad o de caos. Es perfectamente factible y de hecho estamos llamados a eso, ¿no? A allanar un poco el camino, a que la brecha sea cada vez más corta, a que el acceso a oportunidades sea, no sea, sino no sea el obstáculo más grande para el proceso de desarrollo de un grupo humano. Vamos un poco más adelante. Hemos hablado de los tres indicadores, Lorenz, Gini y Tate.
y nos hemos dado cuenta que la pobreza se puede medir, que la desigualdad se puede seguir midiendo, pero tenemos que pensar que más allá de estas cifras abstractas, ¿no?, con las cuales podemos juguetear un poco, tenemos una contraparte social que es bastante cruda. Hace unos cuantos años se estableció un debate, ¿no?, en el seno de la gestión pública, y es que nos habíamos acostumbrado durante los 90 y la primera década del siglo XXI en crear mapas de pobreza, ¿no? O sea, en catalogar o cartografiar la pobreza en el Perú. Muchos pensadores decían que esto era anacrónico, que no correspondía a la situación en la que estábamos, y lo que hacía era estigmatizar más que ayudar. Totalmente válido. Y otras personas, ¿no?, decían que es necesario seguir tocando estos temas porque están aún presentes. Y si es que tocan herida, ¿no?, sacan roncha, es necesario porque es la situación a la cual tenemos que hacer frente. En ningún momento podemos decir la pobreza y el hambre ya no existen en el Perú, pasemos a la siguiente página. En absoluto, porque hemos nacido como una sociedad fragmentaria, ¿no?, poco madura, y esos primeros pasos en falso los estamos pagando hasta el día de hoy. Y el debate era básicamente lo mismo, ¿no? Dejemos de hacer mapas de pobreza, hagamos a partir de ahora mapas de riqueza, ¿no? Está bien, siempre y cuando no ocultemos la realidad que estamos viviendo. Yo creo que ambas posturas son completamente válidas. Vamos a dejar esta parte y les voy a explicar el último indicador, ¿no? Digamos que es, desde mi punto de vista, la quinta esencia de estos indicadores de desigualdad, ¿no? La piedra filosofal, si quieren. Y como les contaba, la descubrí hace poco y me gustaría compartirla con ustedes. El artículo se publica el 3 de mayo de 2016 y lo publica un economista chileno que se llama José Gabriel Palma, que lo hace en la Universidad de Cambridge, donde estaba haciendo su estancia postdoctoral en ese momento. Entonces, este señor era un obsesionado también de los indicadores y sobre todo de la desigualdad o de la pobreza. Entonces, como es economista, ¿no?, y tiene muchísimo manejo de números, de cifras, comienza a evaluar cada uno de estos indicadores y se da cuenta que pese a que los indicadores te muestran escenarios distintos, existe un solo punto en común. El punto en común es que las poblaciones con menores ingresos son más numerosas y las poblaciones con mayores ingresos son menos numerosas. Es decir, hay unos cuantos ricos y muchísimos pobres. Algo que lo podemos verificar, digamos, en el día a día, ¿no? O tenemos una vaga idea sobre ello, pero este señor se encarga de demostrarlo. Y vamos a ver cómo lo demuestre. Para mí ha sido realmente interesante y me gustaría que les quede presente también, ¿no? ¿Qué nos dice José Gabriel Palma? Nos dice, "Do nations just get the inequality they deserve? The Palma ratio re-examined." ¿Qué nos dice este señor? ¿Qué pasa con las naciones? ¿Qué pasa con los países? Si comenzamos a estudiar el índice de Gini, realmente el índice de Gini nos puede mostrar este escenario de desigualdad. Y él hace una valoración muy fuerte de este indicador. Se basa y hace la evaluación de manera individual con cada uno de los países. Entonces se da cuenta que existe una diferencia entre población e ingreso per cápita, ¿no? O sea, que hay países que tienen poblaciones muy pequeñas pero que aglomeran la mayor cantidad de recursos. Y según el escenario donde te ubiques, Asia, Norteamérica, Latinoamérica, Europa, te ubicabas en un punto o en otro. ¿Qué nos quería decir este señor? Que la pobreza y la riqueza se vive de manera distinta según el espacio geográfico donde te ha tocado vivir. Y que efectivamente las brechas se hacen mucho más cortas en algunos lugares y en otras no. Algo que deja mucho que pensar. Vamos un poco más abajo. Lo hace por regiones, lo hace PIB, hace el ingreso per cápita, los límites o los listones de pobreza monetaria, digamos. Entra a tallar un montón de variables macroeconómicas para llegar a una conclusión que desde mi punto de vista fue brillante. Vamos a ver si
si la vemos un poco más adelante, ¿no? Hace un análisis de todos los países del mundo, incidencia de pobreza, Producto Bruto Interno, valor agregado, y luego se da cuenta que pasa algo, ¿no? Y a mí me gusta pensar que él no sabía cómo llevar su estancia postdoctoral, no sabía qué iba a publicar, y comenzó a pegar todos sus diagramas en la pared, ¿no? Y en algún momento se le ocurrió, porque la solución es muy gráfica. Y si encontramos el gráfico, que es este de aquí, aquí está. Este es, muchachos. Fíjense qué pasa aquí. Lo que hace De Palma es poner en una tabla de estas de doble entrada el nivel de renta según los sectores sociales divididos en 10 partes. Es decir, imagínense que toda la población de Perú se divide en función a sus ingresos en 10 bloques, ¿no? En 10 bloques. Entonces nos damos cuenta que estos 10 bloques tienen comportamientos distintos. Entonces cada línea que vemos aquí, que parece una hoja de papel, es un país. Y cada país va demostrando su propio, digamos, su propio desempeño. Los países que menos ingresos tienes, pues van en la cola, y los países que más ingresos tienes, pues van casi al final. Entonces, ¿qué se da cuenta De Palma cuando ve esta imagen? Se da cuenta de algo muy curioso. Se da cuenta que la parte media, ¿no? Eh, que las cohortes entre las 5 y la 9, es decir, población, tienen un comportamiento parecido en casi todos los países. Y fíjense, la mancha blanca es más o menos homogénea en todos los lugares. ¿Y qué pasa con la parte alta y la parte baja? Aquí es donde se generan estas imperfecciones. Entonces él se da cuenta que si nosotros agrupamos las 4 primeras partes, los 4 primeros bloques de nuestra población, nos damos cuenta que se van a ubicar siempre abajo y que son proporcionales a el último sector, al último décimo de la población. Entonces él nos dice que el décimo más rico de la población gana muchísimo más que las 4 primeras partes de la población que estamos analizando. Y lo vemos aquí. Las Ds que vienen aquí marcan la división en 10 quintiles, ¿no? En 10 espacios de población que están asociados a un nivel de ingreso. La mancha que está en azul nos muestra los 4 primeros grupos de población, es decir, la población más pobre. La mancha en blanco nos muestra los 5 siguientes grupos, es decir, del grupo 5, 6, 7, 8 y 9. Y la mancha que está en verde, que está arriba, como es obvio son los que más ganan, marca el último décimo, la décima parte. Y como se da cuenta que la lógica es parecida en casi todos los países, él se inventa un nuevo ratio, que obviamente lo bautizó con su nombre, que es el Palma ratio, ¿no? Palma ratio quiere decir que nosotros, para saber un nivel de desigualdad a ciencia cierta, digamos, con mayor exactitud, no hace falta que intervengamos en la parte media. La clase media en casi todos los países se mantiene estable, sino que tenemos que comparar el inicio y el final de la muestra. Es decir, la población más pobre, la cuarta parte, y la población más rica, la décima parte. Entonces, solamente dividimos los 4 primeros sectores entre el décimo más rico. Y nos damos cuenta que en la mayoría de los casos el décimo más rico es abismalmente superior a los 4 décimos más pobres. Entonces con esto él simplifica muchísimo cómo nosotros nos aproximamos a la medida de desigualdad. Ya no hace falta trazar la diagonal de Lorentz, ni el área de Gini, ni Thiel, sino simplemente hacer una división. Imaginen ustedes que tienen un barrio, viven en un barrio, y dividen a la población en 10 partes, según su nivel de ingreso. Entonces, para saber qué tan
desigual es vuestro barrio, solamente dividen al 10º más rico entre los 4 primeros bloques más pobres. Y este es el famoso índice de Palma, lo cual nos muestra algo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo, que las poblaciones ricas son menos numerosas y las poblaciones pobres son las más numerosas. Pero De Palma introduce a la clase media. La clase media que parece homogénea en la mayoría de los casos. Es la mancha blanca que pareciera tener un grosor estándar en todos los países, lo cual es de destacar, lo cual parece un dato poco despreciable, por decirlo de algún modo. Luego de esto, De Palma intenta construir su estructura, ¿no?, conceptual mediante el Palma Ratio y se da cuenta que la medida de la desigualdad es proporcional a una curva hiperbólica. Es decir, que su diagrama de dispersión desde el Palma Ratio le describe una curva perfecta, como la imagen que estamos viendo aquí. Entonces, con esto él verifica y se da cuenta, o demuestra, mejor dicho, que su método es perfectamente factible. Repito, una población la divides en 10 sectores según su nivel de ingreso y ya no divides todos los sectores, los 10, sino solamente divides el 10º más rico entre los 4 sectores más pobres. Y con esto ya tienes un indicador de desigualdad o de pobreza monetaria, que es el índice de Palma, y que vemos aquí que de manera casi mágica describe una curva perfecta. En este caso estamos hablando de una hipérbola. Y es muy gracioso como este señor, siendo chileno, ¿no?, formando parte de movimientos sociales durante la juventud, viniendo del país que fue el conejillo de Indias de las políticas neoliberales, tenga tan presente este sentido de desigualdad. Y es que en muchos casos le abrimos las puertas, ¿no?, le damos las palmas a la economía de mercado o a las políticas neoliberales, la libre competencia que no es del todo libre, porque lo único que hace es acrecentar las brechas de desarrollo. Es decir, que la gente que ya era rica, pues que siga siendo más rica, y que la gente que es pobre, pues que le cueste más salir de esos bolsones de pobreza. Desde la metodología del curso hemos aprendido que estos bolsones de pobreza no son abstractos, sino que son físicos, que tienen que ver con barrios empobrecidos, y en este caso, dando el salto territorial, tiene que ver con regiones empobrecidas a causas estructurales. Y muchas de estas causas tienen que ver con estos ratios, con la medida de desigualdad y con la intención de nuestros gobiernos o nuestros ayuntamientos de hacer frente a esta problemática. Obviamente el escenario ideal de tener a todos ganando lo mismo y teniendo las mismas oportunidades es muy difícil de obtener, pero podemos seguir trabajando en ese sentido. O sea, no por tener una situación tan caótica y tan crítica vamos a tirar la toalla, al contrario, sabemos que las cosas se pueden ir mejorando y que nosotros podemos plantear ideas totalmente distintas. Con esto, muchachos, nosotros cerramos no solamente la clase, sino la asignatura. Y lo que sigue, pues, son comentarios vuestros. Entonces, les voy a pedir de manera rápida que piensen, y eso lo vamos a hacer en lo que queda de la hora y un poquito más, que piensen en una suerte de síntesis del curso. O sea, cuál ha sido la idea que más les ha calado, ¿no?, con la cual se han quedado, la idea o las ideas, qué tan importantes son estas ideas para un futuro, si es que han aprendido cosas interesantes o no las han aprendido en el curso. Necesito esa última reflexión final. Y cada uno de ustedes va a tener apenas minuto y medio para poder dar vuestra opinión. De este modo yo voy a controlar la asistencia a la última sesión y voy a verificar que por lo menos algo han aprendido a lo largo del curso. Recuerden que esta es la última clase teórica. De aquí en adelante solamente tenemos tutelas y la entrega final, ¿sí? En ese sentido voy a comenzar a llamar
aleatoriamente y me gustaría que estén atentos. Recuerden que o la opinión que ustedes van a darme es referida al contenido del curso. Lo que más les ha llamado la atención, qué cosas han aprendido, si es que se pueden aplicar estas ideas, lo que sea, ¿no? Un comentario a modo de una reflexión final, no solamente de la clase, sino del curso. Entonces, comenzaremos con Diana Kimberly Berríos. Si nos está oyendo, Diana Kimberly Berríos, si podría activar su audio, por favor. Al parecer no nos está oyendo, así que pasaremos con Ángela Bari Céspedes. Si nos está escuchando. Buenas tardes. Buenas tardes. Tienes minuto y medio para dar una síntesis del curso o un comentario final. Está bien, durante todo el curso de condicionamiento territorial, ¿no? Desde la parte introductoria, hablando sobre los diversos cambios que se ejercen en todo nuestro país, algo que a mí me ha interesado repercutir era sobre la deficiencia de esto dentro de todos los municipios y demás, porque de los objetivos que tienen en general estos planes de condicionamiento son muy visionarios en tema de servicios, infraestructura, conexiones viales, y todos están pensados y planeados para la población y trabajar con ellos, cosa que se debe fomentar y afianzar más. Entonces, cuando veíamos esos gráficos sobre cómo estaba la deficiencia, creo que también se proyecta en los problemas sociales que tiene nuestro país, porque tiene muchos recursos y demás, pero pueden ser mejor aprovechados, sobre todo algo que también me interesaba mucho, el tema de la sostenibilidad, el desarrollo humano en general, cosa que podemos generar mejores condiciones de vida para todos, basándonos en diferentes criterios de planificación. Otro tema también que era interesante, el tema de los temas de riesgos y seguridad, porque creo que ante la realidad en que vivimos estamos muy, hay de repente están muchos riesgos, y creo que debería haber mayor consideración tanto con la población en general para mitigar todo, en cómo afectan, porque si ya hay cierta pobreza y demás en ciertas zonas, someterlos a riesgos y peligros que la verdad muchas veces solo se quedan en planes y papeles que no se aplican, siento que no tiene mucho sentido. Entonces, cuando leí también sobre descentralización y demás, me parece un poco soñador, porque siento que hay muchos planes y muy bastante interés y también inversión pública y privada para hacer realidad muchas metas que tienen todos estos planes, ¿no? Ya, no sé si Perfecto. Perfecto, gracias por la intervención. Pasaremos al siguiente compañero o compañera. En este caso, llamaremos a Jordi Condori Quillahuamán. Si nos está oyendo, Jordi Condori Quillahuamán. Sí, Buenas, tienes minuto y medio para darnos tus comentarios finales, no solamente de la clase, sino del curso. Bueno, lo que se llama en general, digamos, todo lo avanzado, digamos, durante toda esta etapa, fue no más analizando de acuerdo, fue a la parte de cómo se llama cada lugar o mm, nos vamos enfocando y cómo, digamos, la parte de la centralización y cómo la pobreza fue afectando, ¿no? En cada sector. De cada etapa, o cómo se llama, cómo también pudimos hablar lo que es la parte del PAT, de cada planificación, ¿no? De que se daba en cada sector y ver, digamos, resolver esa problemática, digamos, que tenían de acuerdo al sector, pero ello, digamos, se dio tantas comparaciones mismas que daban un mismo alejamiento y no dar, digamos, más oportunidades, digamos, a las demás personas que a ellos, digamos,
traía, ¿no? Digamos, estas desventajas de tener, digamos, esa parte, digamos, de un parte más alejadas, que tenga, digamos, pobreza, todo aquello, y todas esas personas mismas tener que llegar, digamos, a un sector central para que su plan de, digamos, de funcionamiento económico sea más abundante. Y, digamos, digamos, de acuerdo, digamos, a las leyes que dieron esto, no vieron, digamos, no previnieron esas cosas. Por eso, digamos, en nuestro país, digamos, existen más cabos, digamos, sueltos de acuerdo a eso, a ese problema. Otro que se llama, digamos, que pude más ver, digamos, de acuerdo al curso, fueron también de cómo, digamos, cada forma de vida mm, o cada organización, digamos, que va, digamos, de zonas, digamos, ecológicas, territoriales, se veían, ¿no? Con puntos, digamos, también relacionados a cada autor también que nos había supuesto, que nos había hablado, o sea, la parte agraria, de cómo, digamos, de cómo cada etapa, daba, digamos, un rumbo mismo para dar, digamos, un alcance, ¿no? A su economía. Eso más, arquitecto, más es lo que está, entendí más del curso. Perfecto. Vamos a llamar ahora a Sheila Adelaida Garay, si nos está oyendo. Arquitecto, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Tienes minuto y medio para darnos un comentario final. Ya sabes que no es solamente la clase, sino del curso. Alguna idea interesante, algún concepto, eh, eh, lo que te haya llamado la atención del curso, ¿no? Hasta este momento. Sí, Arqui, en mi opinión, el curso ha sido muy interesante y además que ha tenido una secuencia mm, muy ordenada, se podría decir, porque nos ha ayudado a entender, bueno, particularmente a mí me ayudó a entender sobre lo que al principio más me llamó la atención fue las teorías de localización que nunca antes lo había visto y cómo estas se han ido aplicando también en la planificación y la importancia de estas también para la gestión de riesgos y cómo estas también se articulaban de alguna forma con los desequilibrios territoriales, que de alguna forma también esto existía por la o se da por la descentralización y como lo que usted mencionaba ahora en clase, que son los indicadores de desigualdad, que es algo que se da y no solamente en los países que están en desarrollo, sino también en los que quieren sobresalir. Y lo que me agradó de la clase de ahora es que, como un comentario final, que es verdad que mucho presupuesto que se destina a muchos lugares para que puedan planificar mejor su ordenamiento territorial, por corrupción o por otras malversaciones del dinero, es que no se puede realizar de la forma más adecuada y correcta. Y muchas veces el dinero que se les da sí tienen que ser devuelto porque no cumplen esas metas para cumplirlas. Entonces es que al siguiente año, cuando el MEF designa presupuesto, es como que se les quita porque no han podido ejecutar en su totalidad ese presupuesto, entonces que se les quita y es así como que muchas eh, regiones del país se limitan a poder continuar con su progreso. Eso sería aquí. Perfecto. Muchas gracias por la participación. Llamaremos a Carol Conrad Donaires, si nos está oyendo. Carol. Sí, arquitecto. Oye, Buenas tardes. Al igual que tus compañeros, tienes un minuto y medio para darnos tus comentarios finales. está bien. Bueno, en una conclusión o un comentario final respecto al curso, a mí la parte que más me ha interesado y me ha fascinado, se podría decir, es cómo se organiza el territorio, qué tan importante es para lograr un desarrollo equilibrado en todo el estado, ¿no? O el territorio peruano, desde las teorías de localización, de que la ciudad debe ser descentralizada para generar así mayor dinámica social, no digo mayor dinámica económica, bueno, todo tipo de dinámicas, ¿no? En el territorio, que es muy importante, cosa que así no hay concentraciones, lo cual genera aglomeraciones y problemas, ¿no? En el desarrollo del territorio.
también me parece importante cómo el territorio genera sus propios recursos y con estos el territorio se va desarrollando, pero como en algunos territorios se tiene diferentes, bueno, recursos desequilibrados, lo que genera, ¿no?, que haya estos desequilibrios en tanto al territorio, y es por eso que no se pueden desarrollar de la misma manera y por eso la calidad es diferente en cada territorio. Y bueno, también nos comentó usted en casos políticos de las cosas que pasan, como el tema de los presupuestos y todo esto. A mi parecer pienso que es más un tema de gestión, porque como usted nos mostró, en teoría se tiene como que un guión el cual se puede seguir y hacer buenos proyectos, pero la gestión y tal vez, por decirlo así, las malas mañas que tienen algunos funcionarios hacen, ¿no?, que el territorio se esté desarrollándose como está. No es la mejor manera, pero estamos en cierta manera acostumbrados a vivir de esa manera y creo que esto nos ha ayudado bastante a todos para comprender cómo se desarrolla el territorio y poder tratar de mejorarlo en un futuro, ¿no? Cuando nosotros asumamos esos roles de poder mejorar el lugar donde vivimos. Bueno, eso sería todo en cuanto a mi comentario, arquitecto. Perfecto, gracias por la intervención. Llamaremos ahora a Asa Edi Huarcaya, si nos está oyendo. Arquitecto, buenas tardes. Buenas tardes. Tienes, como tus compañeros, 1 minuto y medio para dar tus comentarios finales. Bueno, arquitecto, de manera general creo que durante el curso hemos desarrollado temas muy, muy interesantes y que también creo que somos conscientes de lo que padece nuestro país. Y el curso me ha ayudado a profundizar y analizar estas problemáticas. Y es por ello que considero que los planes es el medio para alcanzar el desarrollo integral del país. Un país que se enfoque a la sostenibilidad, a ser un país más sustentable e inclusivo para todos los peruanos. Y ello exige, en consecuencia, que el proceso de descentralización se fortalezca e impulse desde los 3 niveles del gobierno, adquiriendo un carácter dinámico, multidimensional, adecuadamente articulado y promotor del diálogo y la participación de la sociedad. Eso es todo, arquitecto. Perfecto, muchas gracias por la intervención. Muchas gracias. Pasaremos con Máximo Quispe, si nos está oyendo. Sí, arquitecto, buenas tardes. Buenas tardes. Tienes 1 minuto y medio para dar tus comentarios finales sobre la clase y sobre el curso en general. Bueno, yo he aprendido y he visto en este semestre y más en este semestre sobre los temas que hemos visto y que en realidad yo no conocía, ¿no?, que había, ¿no? Vi cómo analizar y comprender todos los lugares y cómo se organiza el territorio, ya que esto debe ser un poco más descentralizado. Ahora, gracias a eso también he visto las teorías de localización que me ayudan a comprender un poco mejor cómo se ha organizado espacialmente. De otra manera, vi cómo es la desigualdad, cómo hay mucha pobreza acá en el Perú y cómo hay una falta de oportunidad para estas personas para que no haya mucha más pobreza que hay acá en el Perú. Ahora, aparte de eso, de cómo hay mucha corrupción en la política y que no debería haber esos temas de corrupción, debería haber más oportunidad y eso sería entre todo, arquitecto. Perfecto, gracias por la intervención. Llamaremos a Ani Alejandra Centeno, si nos está oyendo. Arquitecto, sí, Alejandra. Aquí estoy. Buenas tardes. Si podrías darnos un comentario final de curso en 1 minuto y medio. Claro, arquitecto. Bueno, en realidad este curso y bueno, su enseñanza nos ayudó a ver más o menos sobre la importancia de la información que se necesita, o sea, ya sea estadística, para ver en qué estado nos encontramos y vemos en sí que se avanzó con la legislación, con la normatividad, pero nos vemos en una crisis porque estamos afrontando una gestión en el caso de riesgos
de desastres, tenemos una perspectiva algo así como reactiva. En cuanto a la gestión de riesgos, que ese es el tema principal que hemos aprendido, en realidad nos muestra que son mecanismos, ¿no?, que dan como resultado en sí al nivel nacional a reducir el riesgo, la vulnerabilidad y sus medios de vida ante cualquier riesgo, ¿no? En cuanto a la descentralización, que es el último tema que hablamos, en sí vemos que es clave para que el Estado pueda desarrollar en sí su capacidad de gestión, tanto a nivel local, regional y bueno, nacional, ¿no? Vemos que de esta manera el Estado en sí logra a mantener su presencia en todo el territorio nacional y creo que como conclusión podríamos generar que eh, podemos como estudiantes, ¿no? Y después cuando ya seamos profesionales, podemos generar tipo la prioridad en los recursos, en la distribución de los recursos, ¿no? En base a los recursos que tiene la región y pues debemos crear y desarrollar nuevas relaciones en sí para mejorar la función y la gestión que tiene el Estado para que influya en sí directamente en las decisiones de un gobierno central. Esto sería todo, arquitecto. Perfecto, muchas gracias. Vamos a llamar a Manuel Yanquirimachi. Si nos está oyendo, Manuel Yanquirimachi, si podría activar su audio, por favor. Sí, aquí sí le escucho. Buenas, buenas. Vas a tener 1 minuto y medio, al igual que tus compañeros, para dar estos comentarios finales de la clase y de la Claro, asignatura. aquí considero que el curso en general nos ha brindado diferentes conocimientos como es el de las estadísticas o los mapas donde hay información que se puede utilizar para plantear proyectos. Sin embargo, estos también necesitan una gestión adecuada que también van de la mano, ¿no?, en la municipalidad. Y creo, me parece muy interesante el tema de que estos dos temas, estos dos puntos, puedan ir correlacionados e interconectados, ¿no? Porque es de la mejor manera en cómo puede funcionar y cómo debería funcionar la municipalidad. Y finalmente, también me pareció interesante el tema de la localización y las teorías de localización que ayudan mucho al desarrollo equitativo, económico dentro del sector productivo, ¿no? Y creo que es algo que aquí en Cusco y muchas ciudades también donde el tema agrícola es bastante indispensable y debería ser indispensable, ¿no? Bueno, eso como comentario final aquí. Perfecto, gracias por la intervención. Vamos a llamar a otro compañero o compañera, en este caso llamaremos a Astrid Xiomara Carrión, si no me equivoco, sí. Astrid Xiomara Carrión. Sí, arquitecto, buenas tardes. Buenas tardes. Si podrías darnos un comentario final, al igual que tus compañeros. Sí, está bien. Creo yo, viendo sobre todo los temas que hemos avanzado a lo largo del curso, que la generación de planes a cargo de este rubro, que es como el urbanismo, generando un plan que antecede a lo que va a suceder en posteriores años, ayuda mucho en lo que es el ordenamiento territorial de nuestro país y nos ayuda a reconocer áreas protegidas, áreas económicas, para que en posterior, si una ciudad como la nuestra, que es en progreso, va avanzando y urbanizándose, pueda cumplir con todos los requisitos y normas y también pueda prevenir a la población de riesgos y generar una mayor idea de cómo estamos como país. Y otra cosa que me pareció muy interesante fue los temas de la gobernabilidad, por ejemplo, de las comunidades campesinas o de lana, ya que observando no al país como capital, sino al país como regiones como el Cusco, que tienen zonas altoandinas, considero que, por ejemplo, ahora yo he visto un poco este panorama
de esta región como un conjunto de comunidades campesinas que apoyan con su gobernabilidad al Estado para poder generar una, si bien es cierto, el Estado toma decisiones, por ejemplo, ahora en esta pandemia, como cabeza y ve las realidades de la capital, estas instituciones nos ayudan a velar, pero tal vez desde un nivel más micro, y se pueden generar diferentes tipos de acciones que apoyan a este sistema que es tan macro. Entonces yo considero que el conocer y reconocer que no solamente se depende todo el gobierno del país, solamente del Estado, sino también de pequeñas instituciones que componen todo esto, es importante para poder generar una mayor convergencia. Y como hablábamos en ese tipo de ciudad que debería generar varios puntos descentralizados de poder, de esta manera yo observo que tal vez en un ejemplo más micro funciona. Entonces considero que eso es muy importante para poder observar y, y el mismo hecho de poder reconocerlo, creo que me ha ayudado y creo que me va a ayudar para poder no solamente generarme una idea de lo que se puede ver a nivel de planes, sino de lo que constituye una realidad en nuestro país. Eso es todo. Perfecto, muchas gracias por la intervención. Vamos a finalizar con Ana Jessica Castañeda. Si nos está oyendo, Ana Jessica Castañeda. Arqui, buenas tardes. Buenas tardes. Te ha tocado finalizar la sesión de comentarios, así que te vamos a dar 2 minutos y medio para que tengas tiempo suficiente de dar tus comentarios finales de la clase y del curso. Sí, Arqui. Bueno, a lo largo de la clase, del curso, hemos ido analizando lo que son los planes para ocupar el territorio de manera más sostenible. También creo que lo que más me ha interesado